Buena gente de tercero, ¿cómo están? Les comento que estuve revisando sus trabajos y de pronto encuentro que muchos no están comprendiendo cuál es la diferencia entre una nota periodística, un, eh, una entrevista, un cuento, un resumen. Entonces paso a explicar. O sea, en este video voy a utilizar un artículo periodístico que también se los estoy pasando como un anexo para que hagan el próximo trabajo, eh, para que puedan ver cómo se identifica. En primera instancia les marco acá, ¿sí? Esto es el título y el epígrafe de la nota periodística, ¿sí? Los títulos tienen que ser llamativos, ¿sí? Tal vez para ustedes que son chicos no recuerdan lo que es Skynet, pero es básicamente toda la trama eh, de Terminator gira en torno a la construcción de Skynet, ¿sí? Ante la inteligencia artificial que domina a la humanidad. O sea que entra incluso en rebelión y trata de asesinar a la humanidad. Skynet es esa inteligencia artificial superior. Eh, Automáticamente después, o como les digo, es el epígrafe, o sea, el título es ¿Eres tú? Skynet, inteligencia artificial, se revela y funciona sola en línea. Ese es el artículo y es llamativo porque supuestamente la inteligencia artificial está controlada por la humanidad. Si hay una inteligencia artificial que decide funcionar sola, significa que los patrones y los algoritmos están por encima del patrón que había solicitado por los programadores. Y es extremadamente importante ese detalle. Después, se aclara. En en una más de la realidad supera la ficción, la inteligencia artificial del videojuego EVE Online tomó control de sí misma y operación de forma, o sea, y opera de forma independiente, debería ser. Eh, y ese es el epígrafe, o sea, da más detalles de lo que tiene el título. Si ustedes ponen el misterio de la pata de mono, no es una nota periodística, o sea, no es el título para una nota periodística. La nota periodística tiene que impactar, tiene que darle al lector una intencionalidad para seguir leyendo. No es un cuento. Sí, por eso les decía que se fijen en una nota periodística. La pueden buscar por Infobae, Clarín, TN, Página 12, no sé, El País, Globo, o sea, lo que quieran, es indistinto, pero revisen una nota periodística, más allá de la que les paso yo. Es para que aprendan a trabajar con ese tipo de textos porque no todas las cosas, o sea, ninguna cosa en realidad se lee de la misma manera cuando pasamos de un género discursivo a otro género discursivo. Un cuento no se lee de la misma manera que se lee una nota periodística y un ensayo no se lee de la misma manera que se lee un cuento y una novela no se lee de la misma manera que se lee un cuento. No se leen solo palabras tras palabras, sino que se lee con un sentido estructural. Y esto es una cuestión fundamental para que tengan en cuenta este detalle. Continúo. Después, en el primer párrafo, dice, al parecer Terminator, Matrix y muchas otras películas que hablan de la extinción de la raza humana por máquinas no nos enseñaron nada, porque mientras seguimos avanzando hacia una inteligencia artificial autónoma, un nuevo reporte asegura que el videojuego EVE Online tomó control de sí mismo y empezó a operar batallas entre ella misma sin instrucción o administración humana. Y acá tenemos, en el momento que dice un nuevo reporte asegura que el videojuego EVE Online tomó control de sí mismo. Es un ¿qué pasó? Y cuando se dice EVE, o sea, el EVE Online es el ¿quién? ¿Quién lo hizo? O sea, ¿quién tomó el control? EVE Online. Entonces ya tenemos una de las W. Y la segunda es el ¿qué pasó? ¿Sí? La inteligencia artificial tomó control sobre sí misma. ¿Sí? Eso está justo en la parte final del texto, ¿sí? Y vi online, se las marco acá, este párrafo, o sea, la parte final es del párrafo, del único párrafo que hay en esa página. En el siguiente párrafo dice, la inteligencia artificial del juego de rol en línea se salió de control y desató una batalla entre tres flotas cósmicas, los piratas, los mineros y los vagabundos.
sin participación alguna de los humanos. Ahí volvemos a tener el qué pasó, que explican cuál es la situación y también el cómo pasó. O sea, la inteligencia artificial demostró su capacidad de autonomía al generar batallas entre ellas mismas. ¿Sí? El siguiente párrafo, o sea, y esto está automáticamente lo que les digo posterior. Entonces tenemos una vez más qué pasó y el cómo pasó. El siguiente dato es el cuándo. En noviembre de 2017. O sea, esto nos pasó en solo un momento. Entonces esto fue toda una secuencia. Y lo que se está marcando es el momento, o sea, noviembre de 2017. La compañía CCP Games lanzó una actualización. O sea, tenemos el cuándo y el por qué. ¿Por qué sucede esto? Supuestamente por la actualización de la compañía. ¿Sí? Continúa con una explicación que dice que debido a la actualización, la inteligencia artificial se vuelve loca, podríamos decir. Entonces ahí ya tenemos dos más de las Ws, ¿sí? Ya tenemos el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, ¿sí? Y después continúan hablando sobre algunas cosas y se desconoce si fue un accidente o si la inteligencia artificial respondió a sus acciones. Destacó el 3D News. O sea, tenemos de nuevo el cómo. ¿Sí? Entonces, tenemos los datos que necesitamos. O sea, tenemos el qué pasó, cuándo pasó, por qué pasó, cómo pasó. Ay. Eh, y también falta el dónde pasó. ¿Sí? ¿Dónde pasó? En el juego EVE Online. ¿Sí? Más o menos me siguen sobre esto. O sea, tienen que estar todos los datos, pero es o sea, tienen que estar todo aproximadamente en el primer párrafo. La gran distancia entre esta nota periodística y otras notas periodísticas es que es una nota en línea, en red, y es extremadamente diminuta. O sea, toda la nota es equivalente a un párrafo o dos párrafos de una nota tradicional. No debe tener más de 300 palabras. Y una nota periodística normal debe tener unas, no sé, 800, 1000 palabras como mínimo. Es mucha diferencia. Esto tiene que ver con la velocidad de Internet para poder rápidamente captar la información. Ahora, cuando vemos una entrevista y se aclara que es una entrevista, no es una nota, por eso está el subtítulo entrevista, la entrevista no es una nota periodística. La entrevista es una entrevista periodística. Y hay una devolución, o sea, hay un relato de una persona que explica alguna situación. Por lo tanto, no es una nota periodística. En la nota periodística se ponen datos concretos muy cortos, muy directos, para que el receptor de esa entrevista, perdón, de esa nota, rápidamente pueda acceder a la información. ¿Me siguen con esto? Por lo tanto, una entrevista requiere un relato de alguien que estuvo en el lugar, mientras que en la nota periodística en la nota periodística se explican hechos fácticos o posiblemente fácticos de lo que sucedió en un lugar determinado, en una situación determinada. ¿Sí? Y es un hecho comprobable, podríamos decir. La entrevista tiene que ver con la resolución de una forma de pensamiento de alguien. ¿Me siguen con esto? Es una diferencia bastante importante. Si ustedes me dicen, yo voy a contar lo que pasó en tal día, en tal situación, con la pata de mono, porque de pronto, bueno, eso no es una nota periodística. ¿Sí? No hay chances de que sea una nota periodística. Por eso les digo que lean una nota periodística. Les pedí eso. O sea, tengan ese detalle. Si es una entrevista, en la entrevista hay un ida y vuelta con un periodista y una persona que explica lo que pasó. Pero no es una entrevista, no es una nota periodística, es una entrevista. Si ustedes me ponen un resumen de la pata de mono, un resumen es un resumen, es simplemente agarrar el texto y acortarlo. No les estoy pidiendo eso. Si ustedes me dicen como nota periodística, era una pata de mono que pedía o sea, donde las personas podían pedir tres deseos, habitualmente cuando pedían un deseo se les decía que esos deseos iban a terminar mal. Primero piden dinero, después piden que reviva el hijo y después que el hijo se vaya. No hay una nota periodística ahí.
En todo caso, lo que hay es un resumen de un cuento. No es el género discursivo que les estoy solicitando. Revisen esos detalles, ¿sí? Les van tres, o sea, con este video también les van tres notas periodísticas. Uno es una es la que acabo de trabajar para que tengan en cuenta eso y después sigan trabajando esos detalles. Eh, yo sé que tal vez es un poco complicado porque con la distancia cuesta más este tipo de cosas concretas, pero necesitamos avanzar con esto porque los géneros discursivos es la parte central de lo que tienen que aprender en la comprensión lectora y debido a que lamentablemente tienen un profesor que no se basa en la construcción esteticista de la literatura, o sea, de si me gusta o no me gusta el cuento, porque yo estoy pensando en lo que viene después de ustedes, o sea, para ustedes, y no estoy pensando en el profesorado y en la universidad si es acaso que quieren seguir alguna carrera, sino en la forma en la cual uno puede acceder a la comprensión de un texto, sea el texto que sea, un instructivo, es necesario también tener una comprensión lectora. Necesito que tengan esta idea de cómo se lee lo que se lee, y eso tiene que ver con la función de los géneros discursivos. Bueno, gente, los dejo tranquilos con el video. Cualquier consulta, pregunten. Las preguntas no molestan, ¿sí? Saludos y espero estén muy bien. En un tiempo más hacemos una clase de videoconferencia. Saludos.